Hola, Dios te bendiga. Bueno, en esta vez quiero hablarte sobre el librito que habla la palabra en Apocalipsis, capítulo 2 y en Ezequiel, capítulo 2 y 3. ¿Cuál es el significado de este librito que Juan en Apocalipsis se come y dice la palabra que es dulce en la boca, pero amargo en el vientre? Bueno, dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube consumido amargó mi vientre. Y fue lo que le dijo el ángel en el capítulo 9, dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Cuál es el significado espiritual de esto? Bueno, el librito significa la palabra del Señor, que es esta. Dice que es dulce y amarga el vientre. ¿Qué quiere decir? La palabra es el Señor mismo. Quiere decir que ya sea que el Señor puede ser una piedra de trompiezo, así como fue para los fariseos, que cae sobre ti y te despedaza, esa es la amargura, o puede ser una piedra donde tú caes encima y te transforma. El Señor puede ser la salvación para ti o puede ser la perdición. El Señor puede ser el cielo y la vida eterna para ti o puede ser el infierno para ti, ¿verdad? Es como el amor, la misericordia, pero también es ira y fuego consumidor. Eso significa el librito. Pero ¿qué otras cosas aprendemos del librito? ¿Qué otras cosas significa? Bueno, en Ezequiel capítulo 1 vemos cómo Ezequiel era un levita, un sacerdote. Se supone que los sacerdotes, ellos deberían de conocer la palabra, de conocer al Señor, porque así se les dijo que ellos no tenían, que no iban a tener herencia, sino la herencia era el Señor mismo, ¿verdad? Pero no es hasta que el Señor se le revela a Ezequiel y lo llama. En el capítulo 1 vemos cómo dice, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, él estaba junto al río Quebar, entonces se abrieron los cielos, él empezó a ver la gloria del Señor, los cielos, ¿verdad? Y él estaba, y dice que estaba en medio, entre los cautivos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 vemos Dios cómo le muestra toda la gloria, el Señor en el trono, la nube, el fuego. Bueno, vemos toda la gloria en el capítulo 1 cuando lo leemos. Capítulo 2 es cuando Dios lo llama y le dice así, pues yo te envío, dice en el capítulo 4. Bueno, en el capítulo 3 voy a leer hasta el capítulo 10. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Todos sabemos que la palabra es para comer, ¿verdad? Dice, y miré y aquí una mano extendida y hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en ellas endechas. Endechas es como cuando alguien va a morir, lamentaciones
y ayes. Ayes son amenazas y condenaciones, ¿verdad? Como los describen otras versiones de la Biblia. De hecho, Lamentaciones y ayes es la misma palabra lo que está escrito aquí. Ahora, el capítulo 3 está interesante, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahora, primero le dice, come este rollo y ve a la casa de Israel. ¿De qué está hablando? Que tenemos que comer la palabra. ¿Cómo comemos la palabra? La tenemos que vivir. Cuando Dios nos habla y nos dice algo, creemos por fe, entonces la vivimos y así nos vamos alimentando de la palabra. Y dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué significado tiene este? ¿Qué quiere decir? Cuando uno viene a los pies de Cristo, lo dulce como la miel en tu boca significa la gracia, de que tú sabes que tú eres perdonado. Y normalmente la mayoría de los cristianos se quedan aquí, se quedan con lo dulce en la boca, pero nunca ven lo amargo, nunca ven, en los púlpitos siempre hablan de lo bueno, pero de lo malo no. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a comer la palabra, que penetrara en tu espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú llegas a los pies de Cristo, te conviertes, comes de su gracia y tú sabes que eres salvo. Y es extraordinario, ¿verdad? Y lo mismo que dice Ezequiel, tú piensas que todo es bonito, todo viene de parte de Dios, habla, profeta, pastor, todo tú piensas que es de parte de Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en el capítulo, los siguientes capítulos. Ezequiel capítulo 3, versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No hay muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te quedará oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Está interesante capítulo 14 y 15 dicen. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura. Es totalmente cuando una persona ha comido la palabra, que pasa por la boca y es dulce y llega aquí y después se vuelve en una amargura. Ahorita diré por qué. En la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto a río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados. Ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Qué quiere decir? Él come la palabra, después se levanta y dice, se levanta en una amargura y en una indignación. ¿Por qué? Porque se le abrieron los ojos y se le abrieron el entendimiento y miró que muchos de ellos estaban mal delante del Señor. Y él se quedó así como, pum, atónito. La palabra atónito es como espantado por un suceso raro o asombrado hasta el punto de no poder reaccionar. Así es lo que le pasa a un cristiano que ha despertado, ¿verdad? Un cristiano cuando llega a los pies del Señor, como a mí me pasó, uno lee la palabra, se la va comiendo, la va obedeciendo,
y tú empiezas a aplaudir, a decir gloria a Dios, amén, y te dan toda la palabra que cada profeta, pastor, evangelista, maestro, todo tú piensas que viene de parte de Dios. Tú piensas que todo es bonito, pero cuando comes la palabra, la empiezas a entender, empiezas a ver que hay mucha gente que no tiene el espíritu, que no ha nacido de nuevo, que no perdona, y tú empiezas a mirar todos y te das cuenta de que esas personas realmente no son salvas, realmente están en rebeldía contra el Señor. Entra eso, entra el juicio del Señor y tú empiezas a ver que esas personas cuando mueran van a ir al infierno y que están engañadas. Empiezas a ver muchas cosas. Bueno, un pequeño testimonio que me pasó a mí porque que viví esta parte y yo la entendí. Yo cuando llegué, yo pensé que todo venía cuando me convertí, yo pensé que todo venía de parte de Dios. Pero yo me acuerdo bien, después de unos años de estar con el Señor, estaba llorando en mi cama un domingo antes de ir a la iglesia. Y cuando me parece, me abrió el entendimiento así, ¡pum! Así como lo que le pasó a Ezequiel. Y la primera palabra que se me vino, si el profeta habló y no se cumplió, Jehová no habló. Y se me vinieron todos esos profetas que habían puesto manos sobre mí, habían hablado. Y me acuerdo bien que se me vieron todas estas imágenes donde los profetas estaban profetizando puras cosas buenas a personas que yo conocía que estaban en fornicación. Y la fornicación es malísima porque es cuando una persona está con otra persona y no están casadas. Y la misma Biblia nos dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, que van a ir al infierno, ¿verdad? Y entonces, entonces cuando yo me quedé atónito, yo me quedé así como, ¿qué pasa? Es verdad, estos profetas no son verdaderos. Están profetizando cosas buenas a personas que están mal delante del Señor, que el Señor está reprobando sus vidas. Y, y yo me quedé así como asombrado, yo me quedé como en shock, como loco, como qué está pasando. Y me di cuenta que sí, que esos profetas no vienen de parte del Señor. Y yo me quedé así como espantado, yo quería salirme de la iglesia, yo no sabía qué hacer. Yo me quedé, ¿qué está pasando? Quedé como loco. Y dije, estos profetas no vienen de parte del Señor. Yo nunca en la Biblia he visto que un profeta te bendiga, que venga de parte del Señor y te bendiga cuando tu vida está desordenada. Y yo dije, ¿qué pasa? Y me quedé atónito, o sea, me quedé por días y días pensando y analizando, y estos profetas de entonces, ¿quién habla a través de ellos? ¿Qué espíritu tienen o qué pasa? Bueno, más adelante me di cuenta que realmente estos son falsos profetas y me di cuenta a través me ayudó mucho una prédica de David Wilkerson, que muchos lo tienen como un verdadero vidente, un verdadero profeta que hablaba de parte de Dios, ¿verdad? Y él hablaba como es verdad, como después voy a hacer un video explicándolo, pero lo que está dentro de esos profetas es el mismo diablo, engañando al pueblo del Señor. Y muchos no saben, muchos piensan que piensan tener el don de discernimiento de espíritus, pero en realidad no lo tienen. Creen, ¿verdad? Pero ese es el significado de esto. El significado de esto es cuando tú comes la palabra, se te van a abrir los ojos. Como acabo de hacer un video en Malaquías 3:18, creo. Y es cuando tú empiezas a comer, se te abren los ojos, tú tienes ese discernimiento. Se te abren y no todo lo que tú ves es verdad. Y no todos los que te hablan de Cristo y eso es verdad. Hay muchos falsos pastores. Por ejemplo, yo creo que eso me pasó como 7 años atrás. Y bien claramente podía ver, por ejemplo, Yesenia Den, podía yo ver bien claramente que no es de parte del Señor. Que hay gente que habla en lenguas, hace milagros como el Señor dijo, pero no viene de parte del Señor. Y en aquel tiempo Yesenia Den no era su fama no estaba tan mal como ahorita, ¿verdad? En aquel tiempo, hace más años atrás, muchos dudarían si se dijera eso, pero ahorita su fama ya está más peor y uno escudriña lo que habla y lo que predica y no es conforme a la escritura, ¿verdad?
Entonces ese discernimiento que uno mira, y incluso mucha gente que está perdida dentro de la iglesia, mucha gente que piensa que conoce al Señor, pero no lo conoce, está perdida. Y muchas veces cuando uno puede mirar todo eso, uno advierte al pueblo del Señor, advierte a los demás, quiere sacar a esas personas que están engañadas, hablándoles la verdad, diciéndoles, ¿verdad? Pero como dice, no escuchan, esas personas no creen y piensan que somos nosotros los malos, piensan que nosotros somos los que los juzgamos y los estamos juzgando, ¿verdad? Pero no es así, simplemente que nosotros vemos cosas que otros no pueden mirar y el Señor nos obliga a ser atalayas, declarar y mirar lo que está mal delante del Señor. No porque nosotros nos sientamos santos o perfectos o mejor que nadie, al contrario, nosotros podemos ver que en cualquier momento nos desviamos y es muy fácil desviarse. Solo basta empezar a caminar entre el engaño y tu entendimiento y todo se empieza a cegar y Dios te empieza a entregar a un espíritu de error y es aterrador eso, ¿verdad? Y nosotros no estamos para juzgar, pero sí estamos para hablar la palabra para lo que está mal delante del Señor. Pero lo hacemos no para juzgar, sino para hacerles ver a aquellas personas que están mal. Por ejemplo, algo bien claro. La Biblia dice que los mentirosos no irán al reino de los cielos. Y si hay una persona que miente, su entendimiento está entenebrecido, no sabe. El Señor no va a ser burlado. Vamos a tener que dar cuentas. Por ejemplo, otra cosa, cuando tú miras, un verdadero cristiano siempre perdona. No porque el Señor nos da la capacidad de perdonar, pero alguien que no perdone y tiene eso en su corazón, no ha perdonado, la palabra no, o sea, es bien clara. Si tú no has perdonado, el Señor no te ha perdonado. Y lo terrible de eso es que si el Señor no te ha perdonado porque tú no has perdonado, ¿en dónde va a quedar tu alma? La Biblia dice que si Él no te ha perdonado, ¿en dónde va a quedar tu alma? En el infierno. Y nosotros hablamos de todo eso porque queremos salvar a las almas, queremos ver, así como Dios llamó a Ezequiel y le hizo ver que el pueblo no estaba como, yo me imagino que Ezequiel estaba entre ellos y también pensaban, pero cuando se le abrió los ojos, cuando empezó a comer la palabra y empezó a ver que no, entonces por eso dice que cuando él comió el libro, empezó indignación, se indignó por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Por cómo ellos eran rebeldes ante la palabra del Señor y se llenó de amargura. Y eso quiere decir la palabra. Bueno, que Dios te bendiga.